Nos acompaña el profesor Nelson Alarcón, expresidente de la Federación Colombiana de Educadores, quien muy gentilmente ha aceptado esta invitación de las dos orillas para dialogar sobre uno de los grandes temas nacionales, como es el regreso de los niños y jóvenes a, los, a las escuelas y colegios de todo el país. Mientras sectores como la producción, el comercio, han logrado encontrar fórmulas para mantener la normalidad en sus actividades, la sociedad espera que un asunto tan importante como es la educación recobre pronto su normalidad en medio de las limitaciones propias de esta pandemia. Existe un clamor general por el pronto regreso a las aulas, un regreso que no solamente está fundamentado desde el punto de vista educativo, pedagógico, sino también social. Son millares las familias para las cuales el acompañamiento de sus hijos en la educación virtual se ha convertido en una pesada carga que limita muchísimo sus posibilidades de trabajo y de consecución del ingreso necesario para sobrevivir. De igual manera, eh, los expertos internacionales y la propia UNICEF han insistido en la necesidad de que los gobiernos adelanten las acciones necesarias para el pronto regreso a la escolaridad. Eh, ¿Cuál es la respuesta de FECODE frente a este clamor por el pronto regreso a las aulas y el restablecimiento paulatino y progresivo de la normalidad en las escuelas y colegios? Bueno, primero que todo, nosotros, por supuesto, también nos unimos y estamos unidos en ese escenario de volver, de retornar. Nosotros los maestros de Colombia somos los más interesados en volver al escenario natural de la academia, de la pedagogía, de volvernos a reencontrar con los jóvenes y con los niños, de saludarnos con ellos, de seguir dando esos consejos, dando esas apreciaciones, eh, eh, poder dar respuesta a sus inquietudes, a sus situaciones, a que puedan contar sus anécdotas, sus tristezas, sus alegrías. La escuela es irreemplazable, la escuela no se puede reemplazar por la casa, la escuela no se reemplaza con las herramientas tecnológicas ni con la educación virtual. Eso hay que volver, hay que regresar. La diferencia aquí con el gobierno nacional es que nosotros lo que estamos haciendo es exigiendo unas mínimas condiciones porque aquí hay que salvaguardar primero la vida y la salud de todas y todos. Aquí no estamos en discrepancia. Lo que pasa es que hoy el gobierno nacional quiere y piensa, y los gobiernos territoriales, algunos, piensan que la escuela es la misma o va a ser la misma en medio de esta pandemia a la escuela antes de la pandemia. O sea, son dos situaciones que tenemos una nueva realidad y por supuesto, los maestros de Colombia, y siempre lo hemos dicho, privada y públicamente, en las diferentes reuniones, en los diferentes medios de comunicación, los maestros de Colombia queremos volver y queremos regresar. Lo que estamos exigiendo son condiciones dignas para salvaguardar la vida y la salud de los jóvenes, de los niños, de los padres de familia, de los administrativos, de los docentes, de los directivos docentes, de todas y todos, porque el bien preciado es la vida y la salud y ante eso tenemos que generar esas condiciones. Con tu respuesta, podríamos afirmar que FECODE tiene la voluntad política, la voluntad pedagógica, la voluntad profesional de regresar pronto a las aulas. ¿Cuáles son, a grandes rasgos, las diferencias que tienen los educadores y la federación con los llamados del Ministerio de Educación y las secretarías de educación para el pronto regreso? Las grandes diferencias que hoy tenemos con el gobierno nacional es que el gobierno implementó y orientó, pero no se hace responsable de lo que se requiere y lo que se necesita para la escuela del retorno, como nosotros lo hemos denominado, para adecuar las instituciones educativas, ¿sí? El gobierno
zafado de esa responsabilidad legal, constitucional que hoy tiene, que hoy le compete frente a este tema. Por eso lo señalaba con profe Hernán, frente al tema de UNICEF. El gobierno ha ido a la ONU en representación, el gobierno institucionalmente a decir que los maestros y maestras que FECODE es el que se opone al retorno, a regresar. No, aquí hay que desmentir a la ministra, al gobierno nacional. Aquí nosotros queremos volver y regresar, pero es que aquí hay que generar los recursos, las condiciones. Nosotros el año inmediatamente anterior, esas grandes diferencias con el gobierno fue, uno, frente al tema del presupuesto. Hoy son escasos esos 400.000 millones para adecuar para las instituciones, el tema de infraestructura, lo mínimo que se requiere, lo mínimo que se requiere. Los protocolos que deben implementarse, los elementos de bioseguridad, el tema de las vacunas, el tema del COVID como enfermedad profesional, etcétera. Nosotros propusimos ante el Congreso de la República, que estaban debatiendo el presupuesto, propusimos que se adicionara 650.000 millones de pesos a los 400.000 que ya estaban presupuestados. Y dijimos de dónde y establecimos, hicimos un estudio juicioso con nuestros asesores, pero como lo propuso FECODE, había que rechazarlo. Eso fue lo que dijo el gobierno nacional. Pero hoy sí no les duele ni les adolece que le hayan entregado 18 billones de pesos, 18 billones de pesos al señor ministro de Hacienda, Carrasquilla, para que los retorne y los entregue en auxilios parlamentarios con miras al 2022. Ahí sí hay plata. Y se lo dieron para que los administre directamente. ¿Y por qué no sacaron de ahí 650.000 millones de pesos para girarlo? No a FECODE, porque a nosotros ni nosotros manejamos la planta de personal ni los recursos, lo manejan los alcaldes, los gobernadores, los secretarios de educación. ¿Por qué no giraron esos recursos para allá? Esas son las grandes diferencias, porque el Estado hoy se ha quitado esa responsabilidad penal, disciplinaria, administrativa y financiera y la trasladó a ¿quiénes? A los alcaldes, gobernadores, secretarios de educación y a los rectores y rectoras y a los maestros. A los rectores nos pusieron y a los colocaron a elaborar los protocolos de bioseguridad, a los maestros a implementarlos cuando es responsabilidad del gobierno nacional y los gobiernos regionales. Para ustedes es condición la aplicación de la vacuna a todos los educadores para regresar. Nosotros ¿Y decimos aquí, por qué razón consideran que el COVID debe ser considerado una enfermedad profesional? Lo mismo podrían alegar todos los trabajadores del país. bueno, son propuestas que nosotros hemos presentado, que el gobierno nacional no quiere, no ha respondido, no ha dado una respuesta ni verbal ni por escrito. Nosotros lo hemos planteado en diferentes reuniones. Desde el 8 de mayo llevamos proponiéndole al gobierno nacional que entremos, que creemos unas comisiones, que preparemos la escuela del retorno. Desde el 8 de mayo del año inmediatamente anterior. 10 meses llevamos proponiéndole al gobierno y no ha querido escucharnos, ni atendernos, ni decir sí o no, ni a la vez establecer una propuesta. Pero nosotros decimos, la vacuna no es condición, pero sí se requiere y se necesita un plan de vacunación para los maestros y maestras y para todo el pueblo colombiano, porque no es solamente los maestros, los jóvenes y los niños, porque también se contagian. Que se contagian menos, sí, pero aquí han fallecido niños y jóvenes. Aquí han muerto desafortunadamente. Y a nosotros, los maestros de Colombia, nos duele la muerte de un niño o una niña. Al gobierno no le duele. El gobierno dice, no, solamente han muerto 700 niños y niñas en este país, no hay problema. No, a nosotros sí nos duele. Como al gobierno no le duele que hayan bombardeado a los niños allí en Calamar, Guaviare. 16 niños. Tengo la lista. Anoche me daban la lista de los 16 desafortunadamente niños por no tener las condiciones de conectividad de su computador porque se fueron a buscar otro escenario y entonces los asesinaron. Entonces aquí eso. Y el COVID como enfermedad profesional, claro que sí. Nosotros decimos, es que nosotros tenemos un problema. Nosotros no tenemos ARL, no tenemos salud y seguridad en el trabajo, todo lo que está en el marco del decreto 1655 del 2015. El gobierno violentó este derecho que tenemos todos los trabajadores,
Los demás trabajadores en Colombia y en el mundo tienen salud y seguridad en el trabajo y les cubre absolutamente todo. Para nosotros no. Para nosotros no. Entonces nosotros decimos, y por eso son propuestas que nosotros le hemos planteado al gobierno, pero que el gobierno diga sí, no, puede ser esto, no puede ser, pero realmente el gobierno no ha respondido absolutamente a nada de eso. ¿Y quién no quiere vacunarse? Creo que todos queremos y tenemos que vacunarnos frente a este tema. Ojalá que algún día el gobierno cumpla verdaderamente con la vacuna a todas y todos, y no como han engañado a la gente, que supuestamente le están aplicando la vacuna, pero no se la aplican. Algunos columnistas han señalado que FECODE quiere condicionar el regreso a las aulas a la resolución del pliego de peticiones que recientemente presentó y que está ejerciendo una suerte de presión o chantaje para el regreso a la espera de que su pliego de peticiones y reivindicaciones sea resuelto de manera favorable. ¿Cuál es la respuesta a estas opiniones de algunos columnistas? Con el respeto de los columnistas, de los periodistas, somos respetuosos de la libertad de expresión, de pensamiento, la defendemos, defendemos la autonomía, la libertad de cátedra, absolutamente todo eso. Pero desafortunadamente están fuera de contexto. Una cosa es el retorno a las actividades escolares presencialmente, o como lo hemos denominado nosotros, la escuela del retorno, y otra cosa totalmente diferente es el pliego de peticiones que está en el marco de la Constitución Política Nacional, en el marco de los convenios internacionales que hacen parte del bloque constitucional, y me refiero a esos convenios internacionales de la OIT, ¿sí? Y que están en el marco del decreto 160 del 2014 expedido por el gobierno nacional. Y aquí hay que reafirmar que una cosa es las condiciones, la forma y la manera que tenemos y que hay que generar para retornar presencialmente a las escuelas, a los colegios, y otra cosa es la negociación del pliego de peticiones. No hay ningún condicionamiento. Eso no, eso son cosas totalmente diferentes y en las cuales nosotros queremos reafirmarlo. Nosotros aquí no estamos condicionando este pliego de peticiones al retorno. Sin duda, el retorno tiene mayores dificultades en las grandes ciudades, donde se registran las cifras de mayor contagio, como Bogotá, Medellín, Barranquilla. Pero hay quienes consideran que existen regiones rurales en las cuales perfectamente se podría regresar. ¿Qué responde usted a esta sugerencia que hacen algunos de que es posible el retorno en las zonas rurales? Aquí hay posibilidad de retornar a varias regiones, pero para eso debemos generar esas condiciones y establecer, implementar los protocolos de bioseguridad. Es que hoy lo que pasa es que en la inmensa mayoría, aquí no es como dice la señora ministra, que ya el 87% de las entidades territoriales de las 90, el 87 entidades territoriales de las 96 ya retornaron, pero no retornaron todos los jóvenes y los niños. Hoy ya solamente ha retornado el 1%. Aquí necesitamos implementar esos protocolos, que certifiquen las secretarías de salud los protocolos de bioseguridad, que se generen las condiciones. Mire que hoy el elemento más importante hoy para poder adecuar las instituciones es el tema de la ventilación, y hoy se requiere y se necesita el tema de la ventilación de las aulas de clase. La misma UNICEF, la misma Naciones Unidas, la ONU lo ha establecido, la comunidad científica dice, es importante el tema de ventilación. Entonces, primero generemos las condiciones mínimas que se requieren y se necesitan, y claro que sí, retornamos, regresamos, somos los más necesitados en ese escenario, porque hoy los maestros y maestras siguen innovando, creando, utilizando sus propios recursos, comprando paquetes de conectividad, paquetes de WhatsApp, comprando elementos tecnológicos para donarlos a los jóvenes y a los niños, porque el Estado se quitó esa responsabilidad
Hoy el Estado no ha dado ni siquiera el 1% de elementos tecnológicos a los niños que lo requieren y lo necesitan. Hoy el Estado no ha implementado una política de universalización de conectividad que se requiere tanto en la parte urbana como en la parte rural. Hoy se ha reflejado las grandes desigualdades en nuestro país, esas grandes brechas que nosotros hemos denominado y que el gobierno reconoce, pero más que reconocer, no hace absolutamente nada para cerrarlas. Entonces, primero generemos las condiciones, generemos esas circunstancias. Le propusimos al gobierno crear una comisión. Vamos institución por institución educativa, verificamos si la institución educativa que cumplan mínimamente unos criterios que debemos ponernos de acuerdo entre el gobierno, los maestros, los padres de familia, la comunidad educativa, las entidades territoriales, y apenas que cumplan esas mínimas condiciones, pues iniciamos el proceso de retorno. El gobierno rechazó esa propuesta. Entonces aquí FECODE ha tenido, tiene y seguirá teniendo propuestas para retornar. Se requiere y se necesita regresar, pero en condiciones seguras para salvaguardar la vida y la salud de todas y todos. Profesor Nelson, ya para finalizar, ¿cuál es su mensaje a los niños y jóvenes que están esperando un pronto regreso a las aulas y en especial a los patios de recreo como ese gran lugar en el cual todos los niños y jóvenes quieren estar? Bueno, que nosotros los maestros queremos volver, queremos regresar, pero que aquí necesitamos es exigirle al gobierno nacional que genere las mínimas condiciones, porque nos importa la vida de ustedes, niñas y niños, jóvenes, adolescentes. Los queremos en nuestras aulas de clase, pero con condiciones para salvaguardar la vida, porque los queremos vivos, sanos, que sigan adelante. Queremos volver a las aulas, a los patios, a los escenarios, a los patios. Cuando hablo de los patios es el campo deportivo, el campo cultural, el campo artístico, el campo deportivo, para que compartan con sus compañeros y compañeras. Queremos, eso lo quieren los maestros y lo seguiremos haciendo. Y entre todas y todos podemos construir, preparar una escuela del retorno, ajustar los proyectos educativos institucionales, ajustar los planes de estudio, porque tenemos que ajustarlos, establecer unos planes de contingencia para retroalimentar el proceso académico y pedagógico de los objetivos, los estándares, los logros, todo lo que queramos denominar frente a todo el proceso del año inmediatamente anterior, realizar esa retroalimentación. ¿Para qué? Para que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan nivelar, porque aquí no hay que castigar a los jóvenes y a los niños que no pudieron, que no han podido tener conectividad ni un elemento tecnológico y que gracias al gobierno nacional por no invertir es que están sufriendo nuestros jóvenes y nuestros niños. Por eso tenemos que hacer los grandes esfuerzos y estamos dispuestos, seguiremos estando para volver y retornar en condiciones seguras y salvaguardar y proteger la vida y la salud de ustedes jóvenes, de sus padres, de su familia y por supuesto de los maestros.